Bueno, vamos a continuar pues con la historia de esta familia de Isaac y de Rebeca, y hoy hablamos de sus hijos, de Esaú y Jacob. Quizás conviene recordar, o tal vez leer, lo que ya habíamos visto de estos dos niños, de estos dos chicos, cuando nacen. En el capítulo 25 del Génesis, el versículo 27. Crecieron los niños y fue Esaú diestro cazador y hombre agreste, mientras que era Jacob hombre apacible y amante de la tienda. Aquí tenemos una breve definición o descripción de Esaú y Jacob. Eso nos dice que Esaú era agreste. Recordemos que Esaú fue el que nació primero, son mellizos, ¿no? Los dos, o gemelos, no entiendo, no sé. Y el segundo es más de casa, es más apacible, más de amigo del campo. Y habíamos visto que tenían preferencias Isaac por Esaú, porque además le gustaba mucho la caza que le traía Esaú, mientras que Rebeca tenía preferencia por Jacob, que era más apacible y, diríamoslo así, más casero. Pero vamos a fijarnos en estos dos hermanos. Recordemos que si Dios había prometido a Abraham ya hacerle padre de un pueblo numeroso, parece que lo normal es que ahora Esaú y Jacob juntos formen ese pueblo, se empiece a formar ese pueblo, ¿no? Pero recordemos que ya Dios le había dicho a Rebeca, cuando los niños se chocaban en su seno, que el menor serviría al mayor. Es decir, por lo tanto, que se iban a formar dos pueblos, ¿no? No iba a ser un solo pueblo. Bien, vamos entonces a fijarnos en la manera de ser de cada uno de ellos. Fijémonos en el capítulo 25, en los versículos 29 al 34. Hizo un día Jacob un guiso y llegando Esaú del campo muy fatigado dijo a Jacob: por favor, dame a comer de este guiso rojo que estoy desfallecido. Por esto se le dio a Esaú el nombre de Edom. Contestóle Jacob: véndeme ahora mismo tu primogenitura. Respondió Esaú: estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Júramelo ahora mismo, le dijo Jacob. Y juró Esaú, vendiendo a Jacob su primogenitura. Diole entonces Jacob pan y el guiso de lentejas, y una vez que comió y bebió, se levantó Esaú y se fue, sin dársele nada de la primogenitura. Bueno, aquí nos encontramos, como vemos, con los dos hermanos, en los que se revelan perfectamente cada uno de ellos. Hemos visto que Jacob está en casa y ha hecho un potaje de lentejas, ha hecho un guiso de lentejas. Y Esaú vuelve cansado, hambriento, y por lo tanto con mucha hambre, con mucho deseo de comer. Observemos que aquí esta actitud de Esaú revela que es una persona que quiere solucionar los problemas ya, que no es capaz de esperar, que no tiene paciencia, que es, digámoslo así, superficial. Le interesa satisfacer sus primeras y urgentes necesidades, porque seguramente, sin duda alguna, no se iba a morir si esperaba un rato a prepararse la comida, pero tiene hambre y quiere comer ya. Mientras, si nos hemos fijado, Jacob es más astuto y se vale de su astucia, y esto lo vamos a encontrar siempre en Jacob. Se vale de su astucia para conseguir el derecho de primogenitura. Mientras que a Esaú, digamos que le trae sin cuidado en este momento el derecho de primogenitura, porque lo que quiere es comer y punto. O sea, se nos manifiesta bastante claramente cómo es cada uno de ellos. No olvidemos, y esto lo debía saber Esaú, que en el derecho de primogenitura iba incluido la promesa mesiánica. Pero fijémonos que Esaú aparece aquí como el prototipo de aquel que las cosas que tienen relación con Dios lo son bastante indiferentes. Y lo que le interesa son los bienes materiales inmediatos, podríamos decir.
los bienes materiales que se tocan y que se ven ya. Mientras que Jacob sabe esperar y sabe valerse de su astucia para conseguir lo que quiere. ¿Qué implicaba el derecho de primogenitura? Quizás podemos leer, para cerciorarnos de ello, en el libro del Deuteronomio, capítulo 21, versículos 15 al 17. Cuando un hombre tenga dos mujeres, la una amada, la otra aborrecida, si la amada y la aborrecida le dieran hijos y el primogénito fuera de la aborrecida, el día en que distribuya sus bienes entre sus hijos, no podrá dar a los hijos de la amada el derecho de la primogenitura, con preferencia al de la aborrecida, si éste es el primogénito. Mas habrá de reconocer por primogénito al hijo de la aborrecida, dándole de sus bienes 2 tantos, porque es el primogénito de su robustez, y suyo es el derecho de la primogenitura. Por lo tanto, fijémonos que entre el derecho de primogenitura es el derecho a heredar el doble que el hermano, en este caso, ¿no? 2/3 son para el primogénito. Pero además compartir la autoridad sobre la familia con el padre. O sea, ocupar el primer puesto. Quizás seguramente aquí en Cataluña equivaldría al hereu, ¿no? Bien, en este caso, fijémonos que Esaú menosprecia la primogenitura. Y por lo tanto, se ha satisfecho su hambre que tenía en aquel momento, y ella se va feliz despreciando este derecho que tenía como heredero, como mayor, aunque la diferencia de edad pues es bien poquita, ¿no? Recordemos que se nos decía que cuando nació Esaú, Jacob le tenía cogido el pie, o sea que nació uno a continuación del otro. Bien, otra actitud de Esaú. Podemos fijar en capítulo 26, versículos 34 al 35. Era Esaú de 40 años y tomó por mujeres a Judith, hija de Beeri, Geteo, y a Basemat, hija de Elón, Geteo, que fueron para Isaac y Rebeca una amarga pesadumbre. O sea, otra actitud que vemos en Esaú, a la hora de buscar mujer, se deja llevar de su apetencia, tampoco podríamos decir, de sus pasiones, y no le importa casarse con 2 mujeres cananeas. Recordemos que Abraham tuvo buen cuidado de que su hijo se casara con una mujer creyente. ¿Por qué? Para evitar que se introduzca la idolatría en la familia. De hecho, sabemos que el pueblo que se formó como heredero de Esaú fue un pueblo idólatra. Podemos fijarnos, por ejemplo, en el segundo libro de las Crónicas, o Paralipómenos, que le llaman también, capítulo 25, versículo 14. Al regresar Amasías de la derrota de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y se los puso por dioses, prosternándose ante ellos y quemándoles perfumes. Vale, o sea, fijémonos así que ahí el rey Amasías vence a los edomitas, es decir, el pueblo formado como descendencia de Esaú, que se le llamó Edom, rojo, por lo del rojo de las lentejas, y se dice que tenían ídolos y que este rey se los cogió. O sea, era un pueblo idólatra. Y podemos encontrar otros textos en los profetas en los que se insiste en la misma idea. La descendencia de Esaú se formó un pueblo que no sirvió a Yahvé, que no sirvió al verdadero Dios, sino que se hizo idólatra. Por esto se nos dice que estas mujeres con las que se casó Esaú eran la amargura de Rebeca y de Isaac. Veamos ahora la manera de ser de Jacob. Y hemos visto que es más apacible, que es muy astuto, que fue elegido por Dios
para ser el que sirviera en la familia, por lo tanto, para tener derecho de primogenitura. Recordemos que ya se lo dijo, que el texto que hemos leído al comienzo, se lo dijo Dios, se lo reveló Dios a Rebeca. El menor servirá al mayor. Dicho sea de paso, fíjense que por lo tanto se trata de una elección totalmente gratuita. Jacob no había hecho nada, ni bueno ni malo, para merecer o no merecer el ser el primogénito. Y es un detalle muy interesante. Los dones de Dios son gratuitos. No se nos dan por ser mejores o por ser más inteligentes o por ser más santas, no. Fíjense cómo lo comenta San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículos 10 al 13. Ni es solo esto, también Rebeca concibió de un solo varón, nuestro padre Isaac. Pues bien, cuando aún no habían nacido ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama, le fue a ella dicho, el mayor servirá al menor, según lo que está escrito, amé a Jacob más que a Esaú. Bueno, no sé si captan el sentido del texto de San Pablo. Insiste en este hecho de la elección gratuita. Nos dice que cuando uno había nacido y no había hecho, por lo tanto, ni bien ni mal, Dios, conforme a su libre elección, dijo que el mayor serviría al menor. Dios elige gratuitamente y nos da los dones correspondientes para esa misión que nos quiere dar. En este caso, a Jacob para ser el primogénito. Pero quedamos libres, podemos corresponder a esa elección de Dios o no. Y veremos que Jacob, de una forma o de otra, ciertamente correspondió a la elección. Esta expresión de que amé a Jacob y odié a Esaú, recordemos que Dios no puede odiar, es la manera como se traduce. Se puede decir que equivale a decir que Dios amó a Jacob y amó menos a Esaú. Es decir, le dio, el elegido fue Jacob, no fue Esaú. Este es propiamente el sentido de este texto. Pero aquí nos encontramos ahora con un texto, con un episodio que ciertamente no es acertado, que es la intervención de Rebeca. Recordemos que Rebeca se presenta como una mujer enérgica, como una mujer decidida. Y normalmente solemos tener los defectos de nuestras virtudes. Una persona enérgica, decidida, fácilmente tiene la tentación de la impaciencia. Y esto es lo que nos encontramos con Rebeca. Vamos al capítulo 27, Génesis 27, y leamos de los versículos 1 al 40, aunque lo leeremos poco a poco. Cuando envejeció Isaac se debilitaron sus ojos y no veía. Llamó pues a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Este contestó, heme aquí. Mira, le dijo, yo ya soy viejo y no sé cuál será el día de mi muerte. Toma pues tus armas, la aljiba, el arco, y sal al campo a cazar algo, y me haces un guiso como sabes que a mí me gusta, y me lo traes para que lo coma y después te bendiga antes de morir. Vale, vamos a quedarnos aquí. Hemos leído del 1 al 4. Fijémonos esta expresión de Isaac. Yo ya soy viejo, no sé cuál será el día de mi muerte. Es las palabras con que en otros casos de testamentos de la época comienzan, el testamento comienza estas palabras, más o menos con estos términos, con esta idea. Por lo tanto, Jacob lo que quiere es hacer testamento y quiere bendecir a su hijo Esaú como primogénito. No sabemos si es que Jacob no le había dicho a su padre que Esaú solo había vendido ese derecho, o que Isaac pensó que lo que hubieran hecho ellos, él no lo tenía en cuenta. El hecho es que tenemos a Isaac decidido a bendecir, en este sentido de hacerlo primogénito, de nombrarlo primogénito, a Esaú.
Y entonces, como lo que le gustaba tanto a Isaac eran lo que cazaba la caza de su hijo Esaú, pues le pide que vaya a cazar, que haga un guiso tal como a él le gusta, se lo traiga y entonces, habiendo comido, pues le bendecirá. Lógicamente, esto iba en contra de lo que Dios le había prometido a Rebeca. Y podíamos preguntarnos, ¿Dios necesitaba para cumplir lo que le había dicho a Rebeca, que Rebeca haga lo que veremos que va a hacer? No. Dios no necesita nuestros pecados para realizar su programa y lo que Él pretende, sus planes. Aunque a veces se puede valer de ellos para hacerlo. Aquello de que se dice vulgarmente que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Pero ciertamente Dios no necesita nuestros pecados para cumplir su voluntad, sino que al contrario, se complican las cosas. Veamos pues, sigamos leyendo desde el versículo 5. Rebeca estuvo oyendo lo que Isaac decía a Esaú, su hijo. Esaú salió al campo a cazar algo para traerlo, y Rebeca dijo a Jacob, su hijo: mira, he oído a tu padre hablar a Esaú, tu hermano, y decirle: tráeme caza y prepáramela para que la coma y te bendiga delante de Yahvé antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme y haz lo que yo te mando. Anda, vete al rebaño y tráeme 2 cabritos gordos para que yo haga con ellos a tu padre un guiso como a él le gusta, y se lo lleves a tu padre y lo coma y te bendiga antes de su muerte. Contestó Jacob a Rebeca, su madre: mira que Esaú, mi hermano, es hombre velludo y yo lampiño, y si me toca mi padre apareceré ante él como un mentiroso, y traeré sobre mí una maldición en vez de la bendición. Díjole su madre: sobre mí tu maldición, hijo mío, pero tú obedéceme, anda y tráemelos. Vamos a quedarnos aquí. Hemos leído hasta el versículo 13 inclusive. Fijémonos el proyecto que se inventa, el plan que se inventa Rebeca. Su hijo Esaú ha ido a cazar, por lo tanto tiene un tiempo, y quiere pues forzar a que Isaac bendiga a Jacob en vez de Esaú. ¿Y su proyecto qué es? Pues hacer ella ese guiso y que Jacob se lo lleve y le bendiga. Y Rebeca sabe muy bien cómo hacer ese guiso que a Isaac le gusta. Como vemos en principio, Jacob le pone sus pegas. Esaú es velludo y lógicamente se va a dar cuenta Isaac, aunque no ve, se va a dar cuenta que la voz no es la de Jacob, no es la de Esaú, sino la de Jacob, por lo tanto lo va a palpar. Entonces, yo no soy velludo como lo es mi hermano. Pero fijemos la actitud de Rebeca. Se impone: tú hazme caso. Pero es que me puede maldecir, pues que caiga sobre mí la maldición. Es decir, vemos esa actitud resuelta de imponerse y que seguramente está muy segura del éxito y por lo tanto, pues que caiga sobre mí la maldición. Pero posiblemente también está obcecada con la idea de que se va a hacer algo que no conviene que se haga. Observemos que tiene una actitud un tanto semejante a la de Sara. También Sara como que quiso ayudar a Dios a que cumpliera su promesa de darle hijos a Abraham. Rebeca ahora también quiere ayudar a Dios a que realmente se bendiga a Jacob y no a Esaú. Con una diferencia: Sara empleó medios lícitos en su tiempo. Rebeca no. La mentira nunca ha sido lícita. La mentira nunca ha sido un bien. Pero fijémonos que tanto a Sara como a Rebeca les faltó paciencia. María Benedicta diría paciencia para soportar las lentitudes de Dios. Dios no tiene prisas. Y Rebeca e Isaac ya tenían que haberlo aprendido en la vida de Abraham.
Dios cumplió sus promesas a Abraham, pero sin prisas, cuando humanamente hablando parecía imposible. Si Rebeca hubiera creído de verdad a Dios, que le dijo el menor servirá al mayor, pues tenía que haber tenido paciencia y no hacer este tipo de drama, de engaño, que va a traer consecuencias muy graves para la familia. Pero está cegada y está convencida de que ella sabe hacer las cosas bien y le van a salir bien. Y por lo tanto, fuerza de alguna forma a Jacob a que le obedezca. Y efectivamente así lo hace. Vamos a seguir leyendo desde el versículo 14. Fue pues allá él, los cogió y se los trajo a su madre, que hizo el guiso como a su padre le gustaba. Tomó Rebeca vestidos de Esaú, su hijo mayor, los mejores que tenía en la casa, y se los vistió a Jacob, su hijo menor. Y con las pieles de los cabritos le cubrió las manos y lo desnudo del cuello. Puso el guiso y pan que había hecho en manos de Jacob, su hijo, y éste se lo llevó a su padre y le dijo: Padre mío, heme aquí. Hijo mío, contestó Isaac. ¿Quién eres, hijo mío? Y le contestó Jacob: Yo soy Esaú, tu hijo primogénito, hecho como me dijiste. Levántate pues, te ruego, siéntate y come de mi caza para que me bendigas. Fijémonos lo que monta, diríamoslo así, Rebeca. Ha hecho el guiso, tal como sabe que le gusta a Isaac, y prepara a su hijo para que no lo reconozca, para que piense que se trata efectivamente de Esaú. Observen el detalle, no solamente le cubre con las pieles del cordero el cuello y las manos, sino le pone uno de los mejores vestidos de su hijo Esaú. Pensemos que entonces los vestidos no se lavaban con la frecuencia con que se lavan ahora, ni mucho menos. Por lo tanto, el vestido tenía el olor de la persona que lo llevaba. De esta forma, piensa, podrá pasar. Isaac realmente se convencerá de que se trata de Esaú y le dará la bendición, que es de lo que se trata. Y observemos que Jacob igualmente miente a su padre. Le dice: Esaú, he hecho lo que me has mandado, y ahí tienes el guiso que te he preparado. Su padre se da cuenta de que no es Esaú, y por lo tanto le pregunta: ¿quién eres, hijo mío? Porque él dice: he hecho lo que tú me has dicho y aquí tienes el guiso. Y Jacob le dice descaradamente: yo soy Esaú, tu hijo primogénito. A Jacob le costará convencerse de que efectivamente es Esaú. Podemos seguir leyendo desde el versículo 20. Y dijo Isaac a su hijo: ¿Cómo tan pronto hallaste, hijo mío? Y le respondió: porque hizo Yahvé tu Dios que se me pusiera delante. Dijo Isaac a Jacob: anda, acércate para que yo te palpe a ver si eres o no mi hijo Esaú. Acercóse Jacob a Isaac su padre, que le palpó y dijo: la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Y no le conoció, porque estaban sus manos velludas como las de Esaú su hermano, y se dispuso a bendecirle. Todavía le preguntó: ¿de verdad eres tú mi hijo Esaú? Y él contestó: yo soy. Díjole pues: acércame la caza para que yo coma de ella, hijo mío, y te bendiga. Acercósela a Jacob y comió y bebió. Díjole después Isaac: acércate y bésame, hijo mío. O sea, fijémonos cómo Isaac no se convence. Ve que las cosas no están claras. Él quiere palparle. Primero le pregunta: ¿cómo tan pronto? Y fijémonos que tiene el valor, Jacob, de decirle: es que Dios me lo ha puesto delante, me lo ha hecho fácil, por lo tanto te lo he podido traer pronto. Cuando le palpa, empieza a convencerse: pues sí, tu voz es la de Jacob, pero las manos, los brazos son los de Esaú, lo cual nos indica que realmente Esaú debe ser muy, muy velludo, ¿no? Y todavía no se acaba de convencer, le da
le pone la comida que le ha preparado, la come y todavía antes de bendecirle, le pide que se acerque y le bese. Y es cuando huele el vestido, los vestidos que lleva de su hermano Esaú, cuando ya se convence y por lo tanto le va a bendecir. Vamos a leer la bendición. Acercóse él y le besó, y en cuanto olió la fragancia de sus vestidos, le bendijo diciendo: oh, es el olor de mi hijo como el olor de un campo al que ha bendecido Yahvé. Dete Dios el rocío del cielo y la grosura de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Sírvante pueblos y prostérnese ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos y póstrense ante ti los hijos de tu madre. En cuanto acabó Isaac de bendecir a Jacob, no bien había salido éste de la presencia de Isaac, su padre, Esaú, su hermano, que venía del campo. Nos hemos quedado en el versículo 31. Es decir, fijémonos que en la bendición, Isaac es consciente de que transmite de alguna manera también una bendición de parte de Dios. ¿Y qué es lo que le dice? Le promete o le pide a Dios para él pues prosperidad en todo sentido, en los productos del campo, en que sus enemigos le sirvan y en que incluso su hermano se postre ante él. Es decir, le ha dado todos los bienes humanos posibles, ¿no? Y cuando ha terminado de bendecirlo, que sale por lo tanto Jacob de la presencia de su padre, llega Esaú. Llega Esaú habiendo cumplido el encargo, ha conseguido la caza que buscaba, le ha hecho el guiso con toda la ilusión, podemos imaginarnos, y se la trae a su padre. Podemos imaginarnos el desconcierto de Esaú, ¿no? Podemos seguir desde el versículo 31, ahora ya sí hasta el 40. Y había hecho su guiso y se lo traía a su padre, dijo a éste: levántese mi padre y coma de la caza de su hijo para que me bendiga. Díjole Isaac su padre: pues ¿quién eres tú? Contestóle: yo soy tu hijo primogénito Esaú. Pasmóse Isaac grandemente y repuso: ¿y quién es entonces el que me ha traído la caza y he comido de todo ello antes que tú vinieras? Y le he bendecido y bendito está. Al oír Esaú las palabras de su padre, rompió a gritar y a llorar amargamente y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Isaac le contestó: tu hermano ha venido con engaño y se ha llevado la bendición. Díjole Esaú: ¿no es su nombre Jacob? 2 veces me ha suplantado, me quitó la primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió: ¿no tienes ya bendición para mí? Respondió Isaac y dijo a Esaú: mira, le he hecho señor tuyo y todos sus hermanos se los he dado por siervos. Le he atribuido el trigo y el mosto. A ti pues, ¿qué voy a hacerte, hijo mío? Y dijo Esaú a su padre: ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y lloró en voz alta. Respondió Isaac diciéndole: he aquí que fuera de la grosura de la tierra será tu morada, y fuera del rocío que baja de los cielos. Vivirás de tu espada y servirás a tu hermano, mas cuando te revuelvas romperás su yugo de sobre tu cuello. O sea, vemos cómo finalmente Esaú se arrepiente, podríamos decir. Primero le duele que su hermano le quitó la primogenitura y ahora le quita la bendición de su padre. Y llora, pero no se ve que tenga, digamos, propósito de cambiar. Ahora se ha dado cuenta de los valores que ha perdido. ¿Acaso no pasa esto muchas veces? Y en un momento de precipitación, en un momento de dejarte llevar por lo que te apetece, haces algo de lo cual después te arrepientes. Si hay arrepentimiento ante Dios, hay remedio. Si no hay arrepentimiento. Vemos que, por lo tanto, Isaac reconoce que ya le ha dado la bendición a Jacob. No puede cambiar. Y solamente le promete, pues sí, que será fuerte, que será un buen guerrero, que tendrá victorias, pero que tendrá mucho tiempo que estar sometido a su hermano. Es decir, serán 2 pueblos que serán enemigos por siglos. Es decir, fijémonos que
este gesto, esta precipitación de Rebeca trajo consecuencias trágicas durante siglos. Estos dos pueblos que se formarán, el pueblo, los descendientes de Esaú, los edomitas, y los descendientes de Jacob, los israelitas, habrá una enemistad continuada. Dos hermanos que tendrían que haber formado un solo pueblo, se separan y se enemistan. Las consecuencias de esta intervención de Rebeca ciertamente fueron muy dolorosas. No podemos olvidar que todos los pecados, a tarde o más o tarde menos, tienen consecuencias dolorosas. Todos los pecados. Que a veces Dios se vale de los pecados para que crezcamos en humildad, en paciencia, para que nos purifiquemos. Precisamente con esas consecuencias tristes que tienen estos pecados que cometemos. Posiblemente ni Rebeca ni Jacob en aquel momento le tomaron el peso a lo que habían hecho. Le tomaron el peso, digamos, en su totalidad, en su profundidad. Pero ciertamente tenían que tener conciencia de que no era correcto lo que habían hecho. Y como digo, las consecuencias, pues, duraron siglos. Y las consecuencias las pagaron inmediatamente los mismos que lo habían cometido este pecado. Fijémonos en el versículo de este capítulo 27, el versículo 46. Rebeca dijo a Isaac: me pesa la vida a causa de las hijas de Jet. Si Jacob toma mujer de entre las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero vivir? Tenemos, por lo tanto, que, dada esta situación en la cual se ha encontrado, en la que se ha metido Rebeca, se va a encontrar con que a su hijo preferido, Jacob, no lo va a ver más. Porque ¿cuál será una de las consecuencias inmediatas? Fijémonos versículos 41 al 45. Concibió Esaú contra su hermano Jacob un odio profundo por lo de la bendición que le había dado su padre, y se dijo en su corazón: cerca están los días del duelo por mi padre, después mataré a Jacob mi hermano. Supo Rebeca lo que había dicho Esaú, su hijo mayor, y mandó llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí que tu hermano Esaú quiere matarte. Anda pues, obedéceme, hijo mío, y huye a Harrán, a Labán mi hermano, y estate algún tiempo con él hasta que la cólera de tu hermano se aparte de ti, se aplaque su ira y se haya olvidado de lo que le has hecho. Yo mandaré allí a buscarte. ¿Habría de verme privada de vosotros dos en un solo día? O sea, la consecuencia inmediata, Esaú concibe un odio mortal a su hermano Jacob y decide matarle. Para no darle el disgusto a su padre, considera que su padre ya vivirá poco y cuando muera lo matará. Y aquí tenemos una vez más, podríamos imaginarnos fácilmente la angustia de Rebeca. Porque claro, si Esaú mata a Jacob, por las venganzas, otro mataría a Esaú. Y por lo tanto se quedaría sin ninguno de los hijos. Por lo tanto, ¿qué se le ocurre? Pues que se vaya. Pero que se vaya ¿dónde? Pues a casa de su hermano. Parece que es lo más normal que pensar en su familia, ¿no? Pero fijémonos que le dice: te estate allí hasta que se calme tu hermano y ya te mandaré llamar. De hecho, su hermano no se calmó nunca. El odio contra su hermano lo mantuvo. Por lo tanto, Rebeca muere y Jacob no ha vuelto todavía. Es decir, se acabó, dejó de ver y dejó de encontrarse, de convivir con su hijo preferido. Y lógicamente podemos pensar que la actitud de Esaú pues empeoraría para con su madre, puesto que es ella la que había intervenido para que Jacob hiciera lo que hizo. Y también creo que fácilmente podemos pensar que las relaciones entre Isaac y Rebeca también se enfriaron. Porque fijémonos que
lo que más distancia a dos personas es la mentira, es la falta de sinceridad. Y la mentira que había hecho Rebeca fue muy gorda, fue muy grave. Por lo tanto, la paz familiar, la convivencia familiar se destruye. Y ahora Rebeca, con su astucia también, quiere solucionar, de alguna manera, aliviar esta situación. Y entonces, ¿qué hace? Trata de convencer a Isaac, y de hecho lo convence, de que es conveniente que Jacob no se case con una cananea, que se case con una creyente, tal como hizo Jacob para Isaac. Por lo tanto, le dice pues que vaya a buscar mujer entre su familia. Por lo tanto, Jacob se va a ir a buscar esposa, pero de hecho va huyendo. Es decir, fijémonos que nos encontramos con una situación en la que Jacob va a buscar esposa de una manera muy distinta perdón, de cómo fue el criado de Abraham a buscar la esposa por Isaac. Recordemos que Eliezer llevó 10 camellos cargados de riquezas para pagar la dote. Jacob no llevará absolutamente nada, va huyendo. Y esto tendrá, lógicamente, sus consecuencias. Esto es lógico. Pero, sin embargo, nos encontramos con aquella frase bíblica de que los dones de Dios son sin arrepentimiento. Frase que dice San Pablo en la carta a los Romanos. Veamos el capítulo 28, versículos 1 al 5. Llamó pues Isaac a Jacob y le bendijo y le mandó: no tomes mujer de entre las hijas de Canaán. Anda y vete a Padán Aram, a casa de Batuel, el padre de tu madre, y toma allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. El Dios omnipotente te bendecirá, te hará crecer y te multiplicará y te hará muchedumbre de pueblos. Y te dará la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que poseas la tierra en que como extranjero habitas, que dio Dios a Abraham. Despidió pues Isaac a Jacob, que se fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Batuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Ahora sí Isaac bendice a Jacob, consciente de que es a Jacob a quien está bendiciendo. Seguramente Isaac comprendió que era voluntad de Dios que la bendición la recibiera Jacob. Y en este caso, fijémonos que no solo le bendice prometiéndole bienes materiales y autoridad sobre sus hermanos, sino que le bendice concediéndole la bendición, la promesa que Dios había hecho a Abraham. Es decir, la posesión de la tierra donde habita, la tierra prometida, y que de su descendencia nazca el Mesías. En la otra bendición esto no estaba incluido. Ahora es consciente de lo que está haciendo. Seguramente también se dio cuenta que no era justo la actitud que él tomaba con respecto a sus dos hijos. ¿Qué hace Esaú cuando ve que efectivamente Jacob, obedeciendo a su padre y a su madre, va a buscar mujer entre las creyentes? Fijémonos los versículos que siguen, del 6 al 9. Viendo Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y que al bendecirle le había mandado irse a Padán Aram para tomar mujer de allí, diciéndole: no tomes mujer de entre las hijas de Canaán, y que obedeciendo a su padre y a su madre se había ido Jacob a Padán Aram, conoció Esaú que disgustaban a Isaac su padre las hijas de Canaán, y se fue a Ismael, y sobre las que ya tenía, tomó por mujer a Mahalat, hermana de Nebaiot, hija de Ismael, hijo de Abraham. Se da cuenta entonces, cae en la cuenta entonces de que las cananeas a sus padres no le gustan. Pero fíjense que no las deja, sino que sobre estas dos que ya se había casado, se va a buscar a una hija de Ismael. ¿Se acuerdan? Ismael, el hijo de la criada, digamos, de la esclava Agar y de Abraham. Y entonces se casa con una hija de Ismael, que se supone que era más creyente que las cananeas. Se supone.
Pero claro, sin abandonar a las cananeas. Lo que sigue ahora, de entrada nos puede sorprender, porque ya he dicho, los dones de Dios son sin arrepentimiento. Y Dios mantiene su promesa, en este caso a Jacob. Y podríamos decir, Jacob en este momento realmente era digno de una asistencia especial de Dios. Diríamos, no, había cometido un pecado muy grave, había mentido a su padre de una manera descarada. Pero sin embargo, Dios sabía que Jacob necesitaba de su ayuda. Dios conoce nuestras limitaciones y Dios no nos abandona nunca. Y esto es algo que a veces nos cuesta entender. Dios no deja de amarnos aunque pequemos. No deja de amarnos. Nos ofrece su amor continuamente. Y en los momentos que más lo necesitamos, que lo estamos pasando peor, Dios está más cerca de nosotros. Aunque ese pasarlo mal sea consecuencia de una mala conducta nuestra. Es decir, Dios tiene, podríamos decir, unos criterios muy distintos de los nuestros. Nosotros, cuando alguien se porta mal, la rechazamos. Dios no nos rechaza nunca. Nunca. Nos ofrece su perdón, nos ofrece su amor continuamente, nos ofrece su asistencia y su apoyo, pero respeta nuestra libertad. Tenemos que aceptarlo. Si lo aceptamos, pues contamos efectivamente con esa ayuda de Dios y con ese amor de Dios y con esa protección de Dios. Si lo rechazamos, nos privamos de todo ello. Es decir, es importante que nos demos cuenta del valor de nuestra libertad y que seamos conscientes de usarla con responsabilidad. Y no nos quejemos si las cosas no nos van bien pensando, Dios me ha olvidado. No, Dios no nos ha olvidado. Soy quizá yo quien me he cerrado a que Él me pueda ayudar. Bien, nos vamos a quedar aquí y Dios mediante el próximo día veremos esa protección de Dios sobre Jacob, a pesar de su pecado.